a los hijos mayores de edad que van a permanecer bajo la patria potestad, pero siempre y cuando hayan sido declarados en estado de interdicción. En la patria potestad se establece que en el matrimonio, o sea, matrimonial y fuera de él, ¿verdad? La patria potestad se va a ejercer sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre, y en la unión de hecho, acuérdense que en la unión de hecho declarada. Como ven, dentro de esta definición ya podemos decir que dentro de ese conjunto de derechos y obligaciones, esos deberes, pues van a existir varios elementos dentro de la figura de lo que es la patria potestad. Va a haber un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento formal. Dentro de los elementos subjetivos están los padres y los hijos. En los elementos en objetivo, tal y como lo establece el artículo que leyó el compañero anteriormente, es la titularidad y el ejercicio conjunto que va a ejercer el padre y la madre para con los hijos. Y el elemento formal, o sea, ¿para qué? Es el derecho de representar legalmente a esos, a los menores. Leamos el artículo 254. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Entonces ahí podemos, ese derecho de representar, podemos ponerle y hacer una flechita y poder poner el elemento formal de la patria potestad. ¿Qué características vamos a tener dentro de la figura de la patria potestad? Por lo tanto, si la ejerce padre y madre, pues esto tiene un carácter personalísimo y va a ser como efecto directo de esa relación del hijo para con el padre. Y el padre es esos derechos y esas obligaciones que van a nacer de esa relación directa, de esa afiliación. Por lo tanto, tiene un carácter personalísimo, solo el padre y la madre. Es intransmisible, no se puede transmitir, es irrenunciable e imprescriptible, o sea, que no prescribe ese derecho. Es un derecho subjetivo familiar porque van a haber relaciones recíprocas entre padres, hijos e hijos y padres. Esa relación familiar directa o inmediata, también de parentesco, que corresponde al padre respecto del hijo. ¿Se recuerdan la definición de parentesco, que no es lo mismo con filiación? Esa relación directa ya del padre con respecto al hijo, que es el parentesco, y la afiliación del hijo para con el padre. Hay una relación de autoridad de los padres, porque existe un vínculo de subordinación respecto de los hijos para con los padres. Y esta es temporal, no es perpetua y puede extinguirse
o restringirse. Y vamos a ver por qué. Bueno, es temporal porque a la mayoría de edad termina la patria potestad, a menos que ese mayor de edad vaya a ser o tenga que ser declarado en estado de interdicción. Por lo tanto, no puede ser perpetuo y puede extinguirse o restringirse, y esto lo vamos a ver específicamente cuando veamos esas modificaciones a la patria potestad. ¿Qué contenido tenemos de la patria potestad? ¿En qué consiste? Alguien que lea el artículo 253. Artículo 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sea o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. O sea, una de las es cuidar, ¿verdad? O sea, la integridad de la vida de los hijos, ya sea psicosomática, porque es por salud, o social, como todas esas actividades recreativas, o patrimoniales desde el punto de vista pecuniario. También sustentar, pues proveer a alguien del alimento necesario. Eso es quiere decir sustentar. Educar, pues desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño, y corregirlos, sí. Garantizar y establecer la autoridad de los padres sobre los hijos, pero de manera moderada, sin lesionar la integridad psicofísica de los niños. Y la responsabilidad, porque son responsables de los actos de sus hijos. Esto es el contenido, ya usted lo puede subrayar: cuidar, sustentar, educar, corregir y hacerlos responsables. Hacerse responsable de los actos de los hijos. El sexto, pues representar legalmente al menor, que eso ya lo establecimos en el artículo 254, a reemplazar al hijo en los actos en que éste no pueda realizar por falta de capacidad, o sea que va a ser su representante legal. Tanto alguien que lea el artículo 14 del Código Civil. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Legales, ¿verdad? Entonces estos menores, que en este caso son incapaces, van a ejercer, quien los va a representar, pues son los que ejerzan la patria potestad del padre y la madre en este momento. El séptimo es administrar sus bienes, porque puede comprar, vender y o arrendar bienes, así como obligarse frente a terceros, pero ellos no lo realiza de por sí o per se, sino a través de sus padres. O sea, los hijos, todo a través de sus padres, quienes administran sus bienes protegiendo sus intereses patrimoniales, y posteriormente aprovechar sus servicios en lo laboral y legalmente. Entonces, ahí está el artículo 254 que ya leyó la compañera. Estos deberes y obligaciones, todo tiene una consecuencia, y realmente hay que velar por los hijos. Y también
tener a los hijos en su compañía. El artículo 260, ¿alguien que lea el artículo 260? Artículo 260. Los hijos deben vivir con sus padres casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres los han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública, para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa si esto no es, no se cumple? El incumplimiento va a ser punible. Y esto está a través del artículo 483 del Código Penal, en el cual se establece: serán sancionados con arresto de 15 a 40 días, y en el numeral séptimo se establece: los encargados de la guarda o custodia de menores de edad que los abandonaren, exponiéndolos a la corrupción o no les procurasen asistencia y educación. O sea, que tienen que velar por los hijos, tenerlos en su compañía, pero el incumplimiento va a ser punible, y su fundamento lo tenemos en el artículo 483 del Código Penal. Hay que alimentarlos. Y esto pues vamos a verlos específicamente cuando veamos lo de los alimentos, y eso va a estar en el del 278 al artículo 292. Hay que alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral a través de esa representación. El artículo 167 del Código Civil nos establece obligación de los padres separados, cualesquiera que sean las estipulaciones del convenio. Cuando dicen del convenio es cuando se está estableciendo la separación o el divorcio, o de la decisión judicial. El padre y la madre quedan sujetos en todo caso a las obligaciones que tienen para con sus hijos, y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación. Ahora bien, al establecer y que es una relación paterno-filial, pues también hay deberes y obligaciones de los hijos para con los padres, ya que los hijos deben obedecer a los padres como un correlativo a las facultades de los padres, pero sin un carácter absoluto, como ya dijimos anteriormente en la corrección, y deben respetar a los mismos, a sus padres. En el artículo 263, pues se establece: los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, a ver, alguien que lo lea, el 263. Eso es un artículo muy importante. Los hijos deben respeto a sus padres. Artículo 263. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. O sea, no solo cuando se es menor de edad se debe respeto a los padres, aún cuando sean mayores de edad
y estamos obligados a prestarles asistencia a nuestros padres en todas las circunstancias de la vida. En el artículo 289 establece, cesará la obligación de dar alimentos de parte de los padres para con los hijos. En el tercero dice, en el caso de injuria, o sea, lesiones, falta o daño grave inferidos por el alimentista, o sea, del hijo contra el que debe prestarlos. Entonces cesa esa obligación. Entonces todas esas obligaciones también son sancionables, ¿verdad? Según el artículo 289. Hay otras, a través en el artículo 62 en donde se establece el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en la medida de sus capacidades, tener los siguientes deberes: desarrollar actitudes de consideración, solidaridad, tolerancia, comprensión y respeto con los ancianos, adultos, adolescentes y otros niños y niñas sin distinción de vínculo familiar, sexo, posición económica y social, étnica y discapacidad física, mental o sensorial. Debe respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados. Estos, si ya no tienen los padres a quien ejerza la patria potestad, pues tendríamos que darle cabida a los tutores o a la tutela, y que esa es una figura que vamos a ver en la siguiente clase. Todo contribuyendo a la unidad y lealtad familiar. Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfermedad en la medida de sus posibilidades. Conocer la realidad nacional, cultivar la identidad cultural, los valores de la nacionalidad guatemalteca y el patriotismo. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo. Esforzarse por asimilar los conocimientos que se les brinden, tratar de desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar un adecuado rendimiento escolar, cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde curse sus estudios, siempre y cuando se administren de modo compatible con su dignidad y no contravengan esta ley ni las leyes del país. Participar en las actividades escolares y de su comunidad, cuidar y respetar sus bienes, los de su familia, los de su centro de enseñanza y los de la comunidad, participando en su mantenimiento y mejoramiento. Colaborar en las tareas del hogar, siempre que éstas sean acordes a su edad y desarrollo físico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. Cumplir con los tratamientos médicos, sociales, psicológicos o de otra índole que sean necesarios para su bienestar. Participar con respeto y honradez en las actividades culturales, deportivas o recreativas que organicen las instituciones públicas o privadas. Conocer y promover la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Derechos Humanos en general. Buscar protección ante sus padres o encargados o ante las autoridades competentes de cualquier hecho que lesione sus derechos. Respetar, propiciar y colaborar en la conservación del ambiente. No abandonar la casa de sus progenitores o aquella que ellos o la autoridad les hubiere asignado sin la debida autorización de ellos,
salvo cuando su integridad física y mental esté en riesgo grave de sufrir algún tipo de daño. Todo esto podemos también buscar como fundamento en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de la República de Guatemala y los decretos ley 106 y 107, tanto Código Civil como Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Tribunales de Familia, la Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, la Ley de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y la Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth. ¿Qué pasa cuando los padres son menores de edad? Pues en el artículo 257, ¿alguien que lo lea? Artículo 257. Padres menores de edad. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviere la patria potestad o la tutela sobre el padre. O sea, que si son menores de edad, pues tendrá que actuar el que tenga la patria potestad, ya sea el padre, o bien pudiera ser o el que está ejerciendo la tutela, o sea, podría ser un abuelo. En el hijo adoptivo, 258. Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado, por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y la adolescencia. Exactamente. O sea que esto lo van a entender cuando vean, ustedes van a leer la ley de adopciones, pero la ejerce únicamente por la persona que lo haya adoptado, porque puede ser que solo lo adopte una sola de las personas, tanto el padre o solo la madre, o si lo adoptan ambos, pero se puede dar esa variante. Entonces ellos son los que ejercen la patria potestad, la persona que realmente lo haya adoptado. ¿Qué pasa cuando hay una madre soltera o separada? 261. Artículo 261. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en el poder de la madre. En la madre. Salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 166. A ver, compañera, cuando dice procede de la disolución, ¿en qué será? ¿Separación o divorcio? El divorcio. Claro, disolución es divorcio, ¿verdad? Siga, compañera, muy bien. En todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del hijo a fin de reintegrar en la patria potestad al que la ejerza especialmente. Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Qué es lo que pasa en la madre soltera o separada? Como no estamos viendo todavía lo que es la tutela, sin embargo, si no hay quien ejerza la patria potestad, pues se tendría que nombrar una persona que es un tutor especial.
Leamos el artículo 268. Tutor especial, artículo 268. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. O sea, ojo en esta figura, que no es que no haya quien esté ejerciendo la patria potestad, porque dice conflicto de intereses entre hijos sujetos a una misma patria potestad o entre los hijos y los padres. Entonces, si hay conflicto, entonces el juez puede nombrar un tutor especial en lo que se dilucida todo el conflicto. Eso es el tutor especial. No es que no haya quien ejerza la patria potestad, sino que están sujetos a una misma patria potestad, pero hay conflicto entre ellos o entre los hijos y los padres que ejercen la patria potestad. Entonces, ahí el juez nombra un tutor especial en lo que se resuelve el conflicto. Ahora bien, también todo puede causar y los padres pueden cometer ciertas anomalías, ciertos problemas en la cual como alguien que haga algo malo, pues puede ser separado de su cargo o puede ser suspendido de su cargo o puede perder por completo su cargo. Igual es en la patria potestad. Y en principio, estos padres pueden ser separados de la patria potestad por las siguientes causas o en los siguientes casos. Leamos el artículo 269. Artículo 269. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por la mala administración disminuye o desprecia. Dice, mire pues, separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud. O sea, que primer caso, que disipe los bienes de los hijos. Disipar es que haga mal uso de los bienes, que los destruya, que se los gaste en otros menesteres, o por su mala administración y que se disminuyan o deprecien. Entonces hay que separarlos de la patria potestad. Pero ¿quién lo va a solicitar? Y ahí establece que, a ver, en el 269, entonces continúe ahí, pues, será separado de ella. Siga, pues, compañera. A solicitud de los ascendientes del menor. Ascendientes del menor. ¿Quiénes serán los ascendientes del menor? Si va en línea recta, ¿quiénes serán los ascendientes del menor? Obviamente porque van a pedir lo que los padres no. ¿Quiénes siguen arriba? ¿Los abuelos? Los abuelos y todos para arriba. Siga. Sus parientes colaterales.
dentro del cuarto grado de consanguinidad Consanguinidad. o del Ministerio Público. ¿De quién? De la De la PGN. de la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Se recuerdan que ya no existe el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, a solicitud de ellos, entonces, ¿qué pasa con los padres? Leamos el artículo 270. Artículo 270. Los padres están obligados a prestar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando pasen a ulteriores nupcias o cuando sean declarados en quiebra. En quiebra. O sea que los padres deben de prestar garantías si se casan por otro lado o si fueran declarados en quiebra. Leamos el 271. Vamos pues, porque si no, no terminamos, compañeros. Artículo 271. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación o se le dejare herencia o legado, con la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administrativa y administradora, y si no lo hiciere, el nombramiento lo hará el juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiere institución bancaria autorizada para tales encargos. Ok. Entonces, si hay una donación y el que donó dice sí, pero que no lo administren los padres, pues tendrán que nombrarse otras personas quienes van a administrar ello y se tendrá que respetar la voluntad del que hizo la donación. 272. Artículo 272. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. O sea, deben de entregar todos los bienes y rendir cuentas, una rendición de cuentas cuando los hijos llegan a la mayoría de edad. Muy bien, entonces, en esos casos, por disipar los bienes de los hijos, por su mala administración, es que son separados de la patria potestad. Pero, igual como en ciertas, si vamos en un cargo, puede también ser suspendido, o en un juego de fútbol, de básquet o cualquiera, también pueden ser suspendidos. Entonces, leamos el artículo 273, en donde se establece la suspensión de la patria potestad. O sea que las modificaciones que va a sufrir la patria potestad, la primera es la separación de la patria potestad. Luego ahorita estamos viendo la suspensión de la patria potestad. Leamos el 273. Artículo 273, suspensión. La patria potestad se suspende, primero, por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente. O sea, que la ausencia sea declarada judicialmente, ¿verdad? Bueno. Segundo, por interdicción declarada en la misma forma. En la misma forma. Tercero, por ebriedad consuetudinaria. ¿Sí?
Y cuarto, por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Exactamente. Artículo 200, vamos a ver ahí, por tener el hábito del juego y por el uso indebido. Entonces, por estas causas, por ausencia, por interdicción, por ebriedad consuetudinaria, por tener el hábito de juego, por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Acuérdense que entonces esta suspensión puede tener rehabilitación porque por ausencia y de repente vuelve a aparecer, o que hubiera fin de la interdicción, o por ebriedad o por tener todos estos se pudieran rehabilitar. Ahora bien, ¿por qué se pierde? Entonces, tenemos primero la separación de la patria potestad. Segundo, la suspensión de la patria potestad. Y la tercera es, ¿en qué momento pierde la patria potestad? Leamos el artículo 274. Artículo 274. Pérdida. La patria potestad se pierde, 1, por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. 2, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. 3, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. 4, por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para el que los haya expuesto o abandonado. Y 5, por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿quién será quien va a ejercer la patria potestad? A ver, compañera, ¿qué me diría? ¿Quién ejercería la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona? ¿Por el adoptante, licenciado? Exactamente, ahí está ya leímos el artículo, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno. Ahora, todo esto se puede restablecer. Entonces, cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fuere por cualquier delito contra las personas o bienes de los hijos, cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274. No haya habido reincidencia y hubieran existido circunstancias atenuantes. Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviere comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso primero de este artículo. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. Todo esto está en el artículo
277. Ok. Sin embargo, todo esto pues no puede quedar impune. Y entonces hay delitos en la patria potestad. Y uno de los primeros pues está la negación de asistencia económica, que está establecido en el artículo 242 del Código Penal. El incumplimiento agravado en el artículo 243. El incumplimiento de deberes de asistencia en el 244. Y el eximente por cumplimiento en el artículo 245 del Código Penal. O sea que no, todo esto tiene sus consecuencias. Esos efectos tienen sus consecuencias, por lo tanto, pues esto es lo que conlleva a que sean sancionados. También el maltrato contra personas menores de edad, que está en el artículo 150 del Código Penal. Abandono de niños y personas desválidas en el artículo 154 del Código Penal. El abandono por estado afectivo en el 155. La omisión de auxilio en el 156 Código Penal. El empleo de personas menores de edad en actividades laborales y que sean lesivas a su integridad y dignidad en el artículo 156 bis del Código Penal. Esto es todo lo concerniente a lo que significa la patria potestad. Como ven, es importante que leamos, marquemos nuestro código y nos apoyemos en las guías conceptuales que nos da la licenciada, y en nuestro código, que hay que tratar de subrayarlo y hacer bien las pausas para poder entenderlo y poder interpretar cada uno de los artículos. Las diapositivas pues tratan a veces con imágenes para que ustedes puedan entender, pero esto es lo que es la patria potestad desde mi punto de vista. Licenciada, no sé si está por ahí. Aquí estoy. ¿Qué dice? Muchas gracias, muy amable doctor, por haber agotado este tema. Gracias, compañeros, y gracias, doctor. Pues el día de hoy, como ya vimos, se estudió el tema de patria potestad. Y aprovecho para decirles que hoy 25 de abril es el Día Internacional de la lucha contra el maltrato infantil, precisamente, fíjense, porque ahí lo acabamos de ver en la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? En la pérdida del ejercicio de la patria potestad. Y el delito que hay de maltrato infantil también en su Código Penal. Pues bien, les quería comentar que las notas están ya en la plataforma Classroom y yo calculo que en el transcurso de la semana ya los subo a la página oficial, ¿verdad? Otra cuestión que les quería comentar es que a partir del tema del día de hoy, que es el de la patria potestad, es el contenido para nuestro examen final. Entonces va patria potestad, tutela, alimentos, patrimonio familiar, ley de adopciones y ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, fíjense, pues, desde hoy 25 de abril les voy a solicitar 2 leyes más, la ley de adopciones y la ley del Registro Nacional de las Personas, que es la ley del RENAP,
pues esta, que ya la ley del RENAP ya en varias ocasiones se ha citado, porque ahí es donde se inscriben todos los actos relacionados con el estado civil de las personas y la capacidad. Y la de adopciones, pues la hemos venido ya viendo con el tema de filiación, por ejemplo. Entonces, estas dos leyes, miren, en primer lugar, estas dos instituciones antes se encontraban reguladas en el Código Civil. Ahora tienen su propia ley. El tema de adopciones ya no se encuentra regulado en el Código Civil, tiene su propia ley que se llama precisamente Ley de Adopciones. El registro civil tampoco ya no se encuentra en el Código Civil. Si ustedes ven toda esa parte, está derogada porque tiene su ley específica, que es la Ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, por favor, tienen que leer esas dos leyes porque es contenido para el examen final. Yo les estaré enviando posteriormente, tal vez la semana entrante, unas guías de lectura para que ustedes se concentren en lo más importante de ambas leyes, ¿de acuerdo? Así es que por mí, muchas gracias. Yo en el tema de la patria potestad, quiero que les quede bien claro que la patria potestad solo la ejercen los padres con los hijos, ¿verdad? Ya vimos, y eso ya se los explicó el doctor, pero yo lo que quiero, en lo que yo quiero hacer referencia es en donde ustedes deben de concentrar su atención. En primer lugar, pues es obligatorio que lean el artículo 252 al 277 del Código Civil. En segundo lugar, que ya les haya quedado claro que la patria potestad solo existe entre padres e hijos, ¿verdad? Ya cuando otra persona, un tercero, se va a encargar de los bienes y persona del menor, ya ahí ya es tutela, que ese es nuestro próximo tema. En segundo lugar, también deben de establecer las diferencias entre la separación, la pérdida, entre la separación y pérdida de la patria potestad, ¿ya? Separación, pérdida y suspensión del ejercicio de la patria potestad. Son tres figuras totalmente diferentes: suspensión, pérdida y separación del ejercicio de la patria potestad. Ya el doctor les explicó cada una de las causales, ahí tienen ustedes sus diapositivas y abundantemente ahí está explicado cada uno de los temas. También pues tienen derecho al restablecimiento, ¿verdad? Y ya vimos los casos, y entonces ustedes deben de hacer énfasis en eso. En cuanto al tema de la patria potestad, también quiero recalcar que hay obligaciones de los padres hacia los hijos reguladas tanto en el Código Civil como en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que el doctor también ya se los explicó el doctor, pero lo que les quiero solicitar entonces es que compren o adquieran la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ley conocida más como Ley Pina, pero su nombre es Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Entonces, porque ahí están también obligaciones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y ese mismo artículo aplica cuando lo lean o si lo ven en la guía, aplica también para el caso de tutela. En eso es de lo que quiero hacer énfasis. Yo solo se los menciono porque de todas maneras todo ha sido debidamente explicado por el doctor, que él muy amenamente lo hace y los apoya con su material. Así es que por mí es suficiente. Pasen feliz noche y nos vemos Dios primero el jueves. ¿Algo ibas a agregar más, doctor? No, licenciada, no sé si había alguna. No, ahí queda. Ya vamos en la recta final para el examen final. Ahí estamos. Perfecto. Ya en el contenido. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una futura. Los exámenes finales van a empezar del 15 de mayo en adelante. Oigan, ya cuando tengamos el calendario se los hacemos llegar. Pasen feliz noche. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.